María Alcira Matute presentará este sábado desde los espacios abiertos del Teresa Carreño la 11ª edición de la Feria Internacional del Libro de Venezuela 2015. El escritor venezolano homenajeado este año será el artista plástico y escritor César Rengifo. En vivo, la Librería Mediática, un espacio para la cultura y la lectura. Este sábado a las 9 de la mañana. Más BTV, más revolución. Este programa contiene elementos que pueden ser presenciados por niñas, niños y adolescentes. Celebración en la Feria Internacional del Libro de Venezuela, Filben 2015. En el stand de la Plataforma del Libro, con todas las editoriales del Estado, el stand más grande y el más colorido de la feria, ubicado en el Teresa Carreño, en Caracas. Nuestros invitados hoy, Eduardo Lalo de Puerto Rico y Laura Antillano, que ya se está poniendo buena moza para incorporarse en el Segundo Negro. Esta feria, como bien decía la promoción de nuestro canal, está dedicada a César Rengifo. Acá hay una frase de César Rengifo, que nació en 1915 y murió en 1980. Hoy más que nunca el arte ha de ser clara militancia al servicio del hombre. Yo creo en el arte en función de la humanidad. Hay también acá una frase del presidente Chávez: leer es como resucitar ideas y a través de la lectura mejorar niveles de conciencia. Conciencia, suma de conocimiento. También recordamos, por homenajear a Puerto Rico, a Julia de Burgos. Eduardo Lalo nos dirá por qué es tan importante Julia de Burgos, tanto como todas las personas que nos acompañan en la delegación de Puerto Rico. La programación es muy variada. Hoy destacamos varios asuntos. Lectura y diálogo en honor a Francisco Matos Paoli a cargo de José Ramón Che Meléndez y Eduardo Lalo de Puerto Rico a las 3 de la tarde en la sala Julia de Burgos. Hay un homenaje a Carlos Noguera también en esa sala al final de la feria hoy. Ahí en la sala Librería del Sur, presentación de los libros Ramón Palomares, Gustavo Pereira, Andrés Eloy Blanco y Vicente Gervasi para niños a cargo de Laura Antillano. Y una presentación más tarde, el libro El caso de AMIA, Argentina, iraníes, victimarios o víctimas, de Editorial Galac. Hay un foro central que está en toda la feria. Ese foro central tiene el tema, pues la bibliodiversidad, y hoy van a estar Fidel Flores, Jesús Salazar y Víctor Manuel Mendiola de México por el Centro Nacional del Libro. Hay cine también, hay una película del Dr. Convit y se va a comentar, y César Jiménez, que es parte de nuestro colectivo TV Lecturas, va a cantarle a Preciosa la poesía en el bolero puertorriqueño a las 5 de la tarde. El pabellón infantil abierto todo el día, todos los días. El domingo 15 de marzo se presenta el libro A Viva Voz de César Rengifo a cargo de Jesús Mujica. Abundaremos en la programación durante el picadillo del domingo, mañana en vivo desde la Radio del Sur, pero queremos recordarles que nosotros estaremos el martes 17 de marzo junto al ministro de Educación y junto a Arle Herrera, hablando de didáctica de la lengua materna de 9 a 12 de la mañana en el Museo de Bellas Artes. Se va a presentar también ese día la colección Bicentenario y va a haber varias sesiones de la bibliodiversidad. Luego el jueves 19 de marzo tenemos nuestro taller de análisis crítico de medios de 9 a 12 en la Librería del Sur.
Isidoro Hugo Duarte junto a Jorge Gurbanov y Albert Company Bolós va a estar junto a Rosa Fernández el viernes 20 en los espacios cálidos de UNEARTE. Recuerden también que tenemos a Dani Rivera el jueves. El Instituto de Artes Escénicas y Musicales va a regalarnos ese concierto precioso con Dani Rivera, del que hablaremos un poquito más en la próxima parte. Eduardo, bienvenido. Gusto de estar aquí nuevamente, María Alcira. Mira qué libro tan bonito, tan pequeño, en una editorial alternativa como Corregidor. Este libro ganó el premio Rómulo Gallegos merecidamente con esta novela, que esta novela, después de nosotros ponernos a leer y a curiosear tu vida, es como tu vida, un rompecabezas, hecha de retazos, es producto de la observación, es como producto de la observación y la curiosidad por todas las artes. ¿A ti no te parece eso? Bueno, sí, en cierta medida eso es cierto, pero es una novela, ¿no? O sea, yo siempre recuerdo una anécdota, ¿no? La novela se presentó originalmente en Buenos Aires y se presentó en un gran auditorio y había cierto interés en ella. Y en esa ocasión yo fui con mi esposa, que tú conoces. Excelente bailarina de salsa. Sí. Y entonces hay un personaje clave en la novela, ¿no? Que es una mujer de origen oriental, ¿no? Chino. Y yo notaba que a veces cuando entrábamos, ¿no? que había unas miradas extrañas, ¿no? Y esa confusión entre la ficción y la realidad, ¿no? Porque mi esposa, como tú recordarás, es negra y puertorriqueña y la gente estaba esperando una china, ¿no? Entonces, no es tan... la ficción es más real que la realidad, porque lo que uno pone en una novela, si está bien hecha en la página, digamos, 30, está ahí para que en la página 70 haya otra cosa que se encabalgue con eso, a veces confunda al lector, lo lleve por otra dirección y 20 páginas después se vuelva a conectar. Y la realidad no es así, la realidad no es tan... está llena de retazos, de cabos sueltos, ¿no? Pero sí, yo creo que un escritor, o el tipo de escritura que a mí me interesa practicar, es una escritura muy personal, ¿no? O sea, que está motivada por las cosas que a mí me preocupan. Claro. Y en esa novela, como en todos mis libros, se encuentran mis preocupaciones más hondas, digamos, más fundamentales. Pero claro, aquí dentro de una tradición novelística, ¿no? Y dentro de lo que hace una novela, muy distinto, digamos, en lo que yo hago en mis ensayos, en lo que hago en mi obra plástica, ¿no? Que, en tus documentales también. Mis documentales, etcétera, ¿no? De que sí son preocupaciones semejantes, pero están en otra envoltura, digamos, ¿no? Claro. En todo caso, García Márquez dice que por más que uno lo intente, uno siempre termina escribiendo sobre uno mismo. Sí, sus búsquedas y sus inquietudes, ¿no? Porque es uno el que escribe. Hay una frase muy linda que empezó a circular cuando tú ganaste el Rómulo Gallegos y tú decías, de repente yo estaba en mi casa y me empezaron a llamar de todas partes del mundo, no entendía qué pasaba. Desde ese momento hasta ahora has tenido muchas vivencias, has recorrido el mundo con tu novela y con Puerto Rico en ti y todas tus inquietudes. ¿Qué destacas de todo este recorrido? Estuviste en Lima también, así como acá, representando a Puerto Rico con toda la delegación. ¿Qué destacas de todas estas anécdotas? ¿Qué te queda en el alma como una impronta? Bueno, fíjate, ahí yo decía, bueno, a los meses de haber recibido el premio, y casi podría repetirlo ahora, que todavía no he tenido el tiempo para verdaderamente digerir lo que significa, ¿no? Y que lo he vivido en momentos muy sencillos, ¿no? A pocos días de darse la noticia de que lo había recibido, son actos vamos a decir, espontáneos de agradecimiento y de aprecio, ¿no? Que fueron los que yo creo que más me calaron, como por ejemplo un día estar cruzando una de las avenidas principales de San Juan, que se llama la avenida Ponce de León, estar en un cruce de un semáforo, cruzar la avenida y cuando voy llegando al otro lado hay 3 personas totalmente desconocidas para mí que están aplaudiendo, ¿no? Pues, o es un día estar con mi antiguo editor en un restaurante, venir esta señora a saludarme, felicitarme, y cuando vamos a pagar, nos han pagado la cuenta, ¿no? Pero ya aparte de eso ha sido una enorme oportunidad porque, como tú bien sabes, tanto Venezuela como Puerto Rico están en una región excéntrica del mundo, que es el Caribe. Incluso, aunque es una forma de inclusión,
se habla de América Latina y el Caribe, ¿no? Pero hay también hay un listado en donde se ponen cosas en primer y segundo lugar, como si fueran diferentes, y un poco se habla, ¿no? Se piensa en América Latina como el continente y luego el Caribe como ese reguerete de islas que quedan por allá, ¿no? Que se desprendieron, cuando pues esa no es la mirada que yo creo justa, ¿no? Y en el caso de Puerto Rico, ya más allá de la excentricidad caribeña, se da la excentricidad política de Puerto Rico, ¿no? Entonces el aislamiento es doble o triple por ser Caribe, por ser isla y por una condición política que conocemos, ¿no? Como he dicho en múltiples ocasiones, incluyendo acá en el discurso del Rómulo Gallegos, Puerto Rico es el único país de América Latina que ha sido conquistado 2 veces. Invadidos han sido muchos más, 2 y más veces, pero conquistado es distinto. Es decir, a raíz de la guerra hispanoamericana, Puerto Rico sufre una segunda conquista. Y eso es lo que hace de nuestro país un territorio colonial, todavía, que es una aberración total, porque es una colonia del siglo XIX en el siglo XXI, ¿no? La significación de Puerto Rico, si acaso, es que estando en esa situación, que es una situación abyecta y terrible, ha podido resistir, y el pueblo puertorriqueño es tan hispanohablante como el venezolano, tan latinoamericano como el venezolano, cualquier otro de América, y la cultura puertorriqueña, por su fortaleza, ha resistido sola por gran parte del tiempo y ha sobrevivido. Es una historia de éxito en la resistencia. Estamos llenos de marcas, de cicatrices y heridas abiertas, pero hemos sobrevivido, ¿no? Y sobrevivido con pujanza y mostrando que una sociedad en esa situación puede producir una cultura importante. Sí. Y yo creo que lo que vino a hacer el Rómulo Gallegos, y desde el primer día, desde la primera intervención, lo dije, en la primera llamada, digamos, a que tú haces referencia, es que este premio me rebasaba a mí muchísimo en lo personal, porque yo no hubiera sido posible si no hubieran existido por lo menos 2 siglos de escritores, 2 siglos de maestros, 2 siglos de bibliotecarios, 2 siglos de lectores, 2 siglos de libreros, ¿no? Y eso está vivo, ¿no? Y eso ha permitido, el premio ha permitido en parte que se tome a Puerto Rico, como hice referencia el otro día aquí en lo que dije en la inauguración de la feria, que nuestra palabra se aquilate, ¿no? Y se vea como una más en el concierto de voces, no como una aberración, no como algo que viene de un sitio... No como lo exótico, sino como algo como más. Una literatura y un pensamiento pertinente para el mundo, en cierta medida, y esa es la tragedia del mundo. Y por eso yo creo que el interés creciente en lo puertorriqueño en muchas partes del mundo, muchos países del mundo se van pareciendo a Puerto Rico, a la situación de Puerto Rico. Es decir, vivimos en una época en donde todas las grandes palabras, ¿no? Libertad, democracia, soberanía, están puestas en duda. Porque como sabemos en la era de la globalización, del neoliberalismo y de otras muchas fuerzas que nos impactan, es muy difícil, ¿no? Tomar decisiones propias, porque nos vienen tantas fuerzas avasallantes desde fuera y seductoras, ¿no? Sí, que afectan muchísimas cosas. Y en ese sentido el caso puertorriqueño es, yo creo que muy pertinente, porque muestra posibilidades de resistencia. Y muy dignas, además. Sí, dignas y exitosas hasta cierto punto, como digo, llenos de cicatrices y de contradicciones y de problemas, pero eso ha pasado. Sí. Y de ahí la pertinencia, yo lo que he visto, ¿no? Yo creo que he dado algo así como cerca de 25 viajes en este periodo, en Europa, América del Norte, América del Sur, etcétera, y veo el interés creciente, ¿no? Y la pertinencia de lo que estamos nosotros haciendo. Una muestra más de eso es esta invitación a la Feria del Libro Internacional del Libro de Caracas, ¿no? Que además nos parece tan oportuna, porque los que van a estar en la feria y van a recorrer el stand de Puerto Rico, les vamos a mostrar algunas de las compras que nosotros hicimos ayer. Vamos a visitarlo muchas veces. Los precios son... Bueno, son unos precios de abrazo, son unos precios como para decir, llévenos
a todos los libros que estamos aquí, llévennos a casa. Son libros de altísima calidad. Me llamó mucho la atención las publicaciones de la Universidad de Puerto Rico por su calidad, por sus precios, por su contenido. Ahora voy a buscar con calma un libro sobre la historia de Puerto Rico que se lo vio una persona, pero ya yo estaba pagando y ahora tengo que volver a ir a ese stand. Y por cierto, también las redes sociales, que a veces son tan perniciosas, nos hacen hacer vínculos con otras personas. Hay 2 tuiteros de Puerto Rico a quienes les tengo especial aprecio y quiero saludarlos porque seguramente están viendo el programa. Elidio Latorre, escritor. Claro, Elidio. Lo quiero mucho y lo he entrevistado por radio muchas veces. Y Saribel Santiago Medina, investigadora también de la Universidad de Puerto Rico. Quiero enviarles un saludo especial y cordial. Ellos están felices de que esta feria sea posible. Y en España, a nuestro vicecónsul Jorge Recio, que está en sintonía por internet, hoy que estamos en vivo. Jorge, que ha hecho un trabajo maravilloso de investigación sobre las mentiras que siempre se dicen sobre Venezuela y sobre los países que, como Puerto Rico, se mantienen en pie, dignos y en la búsqueda siempre de la defensa de su soberanía. Nosotros vamos a hacer una pausa. Vamos a irnos a otra parte del stand más colorido de la feria, que tiene todas las editoriales del estado y algunos discos también. Por allá andaba muy orgulloso un compañero de acá de la librería diciendo que aquí había discos de Ali Primera, hay películas también y hay una variedad de opciones que van a poder encontrar para que los lectores de todas las edades y de todos los gustos puedan estar complacidos. Nos vamos a otra estación de la Librería del Sur o la plataforma del libro en el Teresa Carreño y allí nos vamos a encontrar, Eduardo, con Laura Antillano, que nos va a contar cosas lindas que a lo mejor sería hermoso que las lleváramos a Puerto Rico. Vamos a seguir haciendo vínculos culturales desde la librería mediática para el mundo. Ya regresamos con más en este especial en vivo hasta las 10 de la mañana desde Filben. Filben está abierta hasta las 8 de la noche todos los días hasta el 22 de marzo y luego recorre las regiones hasta noviembre en el Teresa Carreño, en el Pasillo del Vivir Bien, en la Universidad de las Artes y en la Plaza de los Museos. Además, en el Museo de Bellas Artes y Museo de Ciencias hay actividad permanente y gratuita. Ya regresamos. Y bien, seguimos en la Feria del Libro Filben 2015. Yo le voy a preguntar a los escritores que hoy nos acompañan, que también, bueno, tenemos lujo hoy de invitados. Eduardo Lalo, que lo queremos muchísimo. Laura Antillano, bueno, ni hablar. Y Gustavo Pereira, bueno, Gustavo, los amores. Y queremos saber qué compra un escritor, qué le gusta un escritor que está rodeado de libros. Ya sabemos que a Eduardo Lalo no le gustan las mesas de novedades, él va buscando otras cosas. Laura, me imagino que va mucho buscando literatura infantil. Gustavo, quizás poesía, pero yo le voy a mostrar las bolsitas de las compras de nosotros solamente el primer día de feria. En la tiendita de la editorial de la Universidad de Puerto Rico y otras editoriales nos compramos este libro,
Chávez, de Amor y de Lluvia, que es un libro disco que va a ser el tema central del concierto de Dani Rivera, que organiza, como todos saben, el Instituto de Artes Escénicas y Musicales, IAM. Le enviamos un cordial saludo a José Jesús Gómez y equipo. Eso va a ser el jueves a las 7 de la noche en el Teresa Carreño y la entrada cuesta 200 bolívares. Luego compramos libros infantiles a precios realmente irrisorios, grano a grano. Este me costó creo que 29 bolívares. Un libro de portada, de tapa dura, y bueno, que es bilingüe, Laura, y su caja de sorpresa me costó 48 bolívares. Y este libro, que es muy lindo porque es para superar las pérdidas, No estás, me costó también como 35 bolívares. Esto fue en la tiendita de la Universidad de Puerto Rico. Voy a colocar por aquí la bolsa. En la tiendita en la tienda de la editorial Salaparta, Isidoro Duarte, que nos está viendo ahora, compró Una pica en Flandes de Daniel Chavarría, que sabe que es el autor preferido de Gustavo Pereira y lo quiere releer porque ya lo tenemos en casa, quería una nueva edición. Compró este libro, Garzón, la otra cara, de Pepe Rey. Esto debe ser interesantísimo. Y compró también, estos libros creo que no costaban más de 150 bolívares, porque Stalin derrotó a Trotsky. Este es un libro sumamente interesante. Esto fue en la tienda de Salaparta. La gente del Perro y la Rana va repartiendo todos los días por la feria estos folletos que son maravillosos. Ayer repartió Escritos Macheteros, Filiberto Ojeda Ríos. Y bueno, a mí me regaló Etanislao, que es un usuario de nosotros del interior del país. Me sorprendió con este regalo acá en la feria. Me regaló este libro, dijo, mañana vienen Gustavo Pereira y Laura, pues te regalo este libro del que ellos nos van a hablar ahora. Laura selecciona poesía para niños de Gustavo Pereira y esto es parte de la campaña nacional de promoción de la lectura y esta maravilla que se va a agotar, que son 76 domingos en nuestra querida, contaminada y única nave espacial de Walter Martínez, editado por El Perro y la Rana, que cumple 9 años. Así que cuéntenme ustedes, ¿qué buscas tú que no buscas en las mesas de novedades? ¿Qué buscas tú cuando vas a una librería, cuando vas a la biblioteca de alguna casa? ¿Qué te llama la atención como lector? Bueno, si yo voy a visitar a alguien, yo después de saludar, y si veo una biblioteca, me voy a ver los libros. También en cierta medida voy a saludarlos, ¿no? Y yo creo que en el mundo de hoy, cuando vamos a una librería, sobre todo si son librerías, digamos, comerciales, cada vez encontramos menos. Y el lector empecinado, yo soy uno de esos, es una frustración terrible. Muchas veces ir a una librería con un deseo extraordinario de encontrar algo y salir sin nada, salir con las manos vacías. Es algo terrible y que con frecuencia me está ocurriendo cada vez más. Aquí no te va a pasar. No, aquí no me ha ocurrido. El problema es el transporte posterior, ¿no? Y entonces aquí hay una situación extraordinaria que yo creo que hay que destacar. Y es el costo de los libros. Ayer entré acá a la librería del Sur con idea de ver la colección Ayacucho, que por desgracia no hay tantos títulos disponibles como sería ideal tener. Gustavo siempre ha pedido la reimpresión, ¿verdad? Gustavo Sí. Y Humberto Mato. Y de hecho, yo sé que en internet yo mismo me he beneficiado de eso, de bajar en línea, ¿no? Pero no es igual, uno tiene que entonces imprimirlo, que a veces es casi tan costoso como el libro, leerlo en pantalla es muy difícil. Pero por ejemplo ahí encontrar, como me encontré las obras completas de Luis Pález Matos, que es un grandísimo poeta puertorriqueño, prácticamente regaladas, ¿no? Yo tengo esa obra completa en otra edición, pero ahí me la llevo, ¿no? Entonces si hubiera sido el equivalente en otros lugares del mundo, tendría que pensarlo, porque ese Claro. libro costaría no sé qué número de veces lo que aquí cuesta. E igualmente la oferta que uno ve en todas partes. O sea, la excusa aquí no puede ser el costo del libro. Yo ayer estaba en la presentación de 2 volúmenes que publica el Perro y la Rana de un compañero que está aquí con nosotros, José Ramón Che Meléndez, ¿no? Que es un muy importante poeta puertorriqueño. Y entonces al final los que estábamos ahí nos obsequian los libros, 2 volúmenes acabados de publicar. Yo comentaba con él anoche o esta mañana, ya no recuerdo, lo que eso significa, ¿no? Por un lado es un hecho maravilloso, pero por otro lado es entregarle a alguien que a lo mejor no sabe el valor
de lo que tiene. Entonces, el libro es tremendo que sea accesible, pero también las complejidades culturales que hay en el obsequio, ¿no? Porque de pronto se ve como un periodo, se puede ver por cierta gente que no ha desarrollado la conciencia como sencillamente algo desechable, algo que me entregaron y que yo deposito en cualquier sitio, ¿no? Sin ver lo que significa ahí, no solo de la obra de un artista, Claro, hay que valorarlo. sino la obra de un editor, de un corrector, de una editorial y de quién pone el dinero para hacer eso y quién lo distribuye. O sea que aquí hay una cosa maravillosa de ese acceso al libro, pero lo que hay que procurar siempre, yo me imagino que aquí eso se ve se está logrando en cierta medida, por lo menos parcialmente, por el público que acude a la feria, que se aprecie ese aparatito, ¿no? Esa Se valora mucho, está... Eduardo, y además estamos viendo, y eso nos alegró mucho ayer, no sé si ustedes se fijaron, mucha gente joven. Laura, tú estás permanentemente pensando todo el año en ese encuentro de literatura que haces en Valencia, que es un éxito, que ya está consolidado y que nosotros siempre decimos que cada año, cada vez más personas ayuden a Laura y la respalden en ese esfuerzo que ella hace para que no solamente los libros, sino también los documentales, el cine para niños y jóvenes se divulgue y se converse de eso y se vaya a las escuelas. Tú como lectora, Laura, ¿qué buscas? Que cuando tú curiosas en una biblioteca de alguien que vas a su casa o en una librería. Bueno, yo busco muchas cosas porque yo también soy autora de novelas para adultos, de poesía, de libros de ensayo y me interesa mucho la promoción a la lectura justamente porque yo la he disfrutado tanto. Para mí yo creo que no hubiera concebido la vida sin la lectura, sin todo lo que ha sido, todo ese enriquecimiento, el vivir otras vidas a través de la lectura. Una de las cosas fundamentales que busco es libros sobre promoción a la lectura. Ayer llevé de acá una cosa muy particular porque yo creía que era un ensayo y cuando lo abrí es un libro de caricaturas y de caricaturas nada menos que del autor de Mafalda y es un libro que se llama La soledad de los niños y me sorprendió muchísimo la capacidad de síntesis de una caricatura para decirnos lo que nosotros podemos escribir en ensayos larguísimos, psicológicamente o hasta literariamente sobre lo que significa la soledad de los niños como tales. Me pareció sensacional. En este momento nosotros tenemos un proyecto, tú hablabas del encuentro, el encuentro es en noviembre, es el encuentro con la literatura y el cine, el audiovisual para niños y jóvenes, un proyecto del CENAC, del Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, que como vamos a cumplir 10 años haciendo el encuentro, ellos quieren que estrenemos en ese momento 10 cuentos latinoamericanos, de autores latinoamericanos, venezolanos, latinoamericanos, hechos en cortos de ficción, cortos de 10 minutos, que después queden dentro de esa programación que hay ahora por ley en los cines, que se colocan antes de la película, en todos los cines comerciales. Entonces hemos elegido una serie de cuentos fundamentales, entre otros de los clásicos, La I Latina de Pocaterra, para darte un ejemplo. El cuento de Antonio Trujillo de La gallina voladora. Hay una serie de cuentos contemporáneos y no tan contemporáneos que nosotros estamos adaptando ahorita, realizando los guiones para que sean realizados. Eso se va a proyectar. Ahora, aquí en la feria, yo he hecho cola 2 veces, lo debo confesar, en el stand de Puerto Rico, por las novelas de este señor, y se agotaron. Ayer hasta en la cola que hice en la noche me dijeron, es que no queda ninguna. No. Así que pero hay que seguir haciendo cola ya, porque un éxito fundamental. Él me está diciendo que hoy trae más. Vamos a ver si es verdad. Que traen acá, creo que aquí al stand del ministerio. Y que también es importante decir que Monte Ávila, ayer me encontré con la editora y está en prensa una nueva edición, una nueva impresión de Simón. Buenísimo. En la edición de Venezuela, que, claro, que estaría en los próximos 2 o 3 días excelente. Acá. Gustavo, te quería... Yo quería decir también de un libro de Gustavo, el de Valga, Historia del Paraíso. No solamente ese es muy importante, yo creo que ese es un libro de formación y que debería estar en todas nuestras universidades como libro de texto, sino un libro de ensayos poéticos sobre lo que es la poesía. Yo le comentaba a Gustavo que lo publicó El Perro y la Rana no hace mucho. El año 13.
Ajá, y ese libro se ha agotado igualmente. Sí, hay que hacer reimpresiones, eso lo hemos hablado muchas veces, la necesidad de las reimpresiones, la valoración y la evaluación de la reimpresión. En este momento necesitamos o la posibilidad de colocarlos digitalmente que se puedan bajar. Ese libro con el de Antonio Trujillo, de las regiones verbales, ambos libros son suficientes para dar una estupenda cátedra de poesía. Así es. Uno siempre pensando en la universidad, la posibilidad del... pero esos son dos libros maravillosos, excelentes para entender lo que es el fenómeno de la poesía y su relación con la vida, con el mundo. Yo creo que esos libros no se pueden perder. Gustavo Pereira me decía el día de la inauguración, necesito tiempo para leer, ¿verdad? Tiene muchos libros pendientes por leer. Les recordamos a los que van a hacer el taller de análisis crítico de medios el jueves de 9 a 12, que deben leer, me das un permisito, Gustavo, deben descargar de internet Cómo hacernos amigos de los libros mientras vemos televisión, que se publicó el año pasado y también se agotó, El perro y la rana, para tener eso como base, y el artículo de Rebelión con 55 manipulaciones mediáticas contra Venezuela, esas dos en línea para estudiar antes de ir al taller. Gustavo, tienes mucho por leer, pero siempre eres como Luis Brito García, vas a una librería o te regalan un libro y también estás contento. Sin duda, ¿no? Y sobre todo los libros de los amigos que son absolutamente imprescindibles para leer por una cuestión básica de la amistad. Claro, menos aquellos que en cuenta le entregaste un libro con las páginas en blanco y le dijeron maravilloso, maravilloso, se lo entregó para ver qué le decían. Eso suele ocurrir. Pero claro, uno si va a la casa de los amigos normalmente no tiene tiempo para ir a la biblioteca porque se queda en el bar. De modo que es improbable que uno hurgue en las bibliotecas de los amigos porque la amistad no da tiempo mucho para eso, a menos que uno vaya a una conversación académica con ellos y entable pues una conversación, digamos, no seria, porque la otra también lo es, pero una conversación menos amable sobre la academia y sobre la historia y sobre la poesía y todo lo que se deriva de eso. Pero en general, ir a las librerías, como decía Eduardo, es una frustración permanente y creo que cada día lo es más ante los precios de los libros, ¿no? El libro electrónico no sustituye, por lo menos para nuestra generación, no sustituye el libro material que uno... Es muy volátil, fácilmente corruptible, se puede perder. Lee de atrás hacia adelante, subraya, hace noticas, lo deja por donde quiera, lo mete en el bolsito de mano. Lo otro tienes que llevar una tabla, una computadora portátil, cualquier cosa de eso. Sí, estás dependiendo de otra cosa, no del libro. Sin duda. Y se publican tantos libros, no solamente en el mundo, sino solo en nuestro país. Y se han creado tantos lectores que ya una edición de 3, 4, 5 mil ejemplares es poca. Y los libros se han agotado y tenemos una tragedia que pocos de ellos se reeditan. Aquí tenemos la Biblioteca Ayacucho a la que hacía referencia Eduardo. Y la Biblioteca Ayacucho no es un problema de gobierno, es tal vez el regalo más extraordinario que el Estado venezolano, la nación, le ha hecho a sus congéneres de toda la lengua castellana, y no solamente la castellana, vamos a hablar de Latinoamérica, porque la Biblioteca Ayacucho también ha publicado autores brasileños, por ejemplo, ¿no? Y esos títulos, esa maravillosa biblioteca que tiene un prestigio universal en todas las universidades. Y que tiene presencia en prácticamente todas las librerías del mundo. En todas las librerías. Sí. Por fortuna comenzaron a digitalizar una gran parte de esos libros, pero no es lo mismo. No es lo mismo, esos libros necesitan materializarse. Yo creo que la materia le da también el espíritu. Tal vez la electrónica le da solo el espíritu, ¿no? Porque lo demás es virtual, se pierde un espacio extraño. Sí, no podemos estar a merced de un clic o de un virus que nos pueda comer. O que se vaya la luz, o se descargue la batería. No podemos estar a merced de eso. Hay un tema que al que vamos a dedicar la tercera parte del programa, que es esa biblioteca antiimperialista de la que hablaba el presidente Maduro, y uno de tus libros está allí, y de un libro que se va a discutir en todas las plazas Bolívar. A nosotros nos encargaron la discusión de la Plaza Bolívar de Caracas y esperamos, por supuesto, la organización del Ministerio de la Cultura y de la Red de Intelectuales, Artistas y Movimientos Sociales en Defensa de la Humanidad, que seguramente va a ser el encargado de esos eventos. Vamos a dedicar la tercera parte del programa a esa reflexión, el antiimperialismo. Y vamos a enviar desde acá, ya que Gustavo Pereira es parte de la Junta Directiva de Fundarte,
un abrazo muy, muy apretado, ¿verdad?, a todo el equipo de Fundarte, porque el lunes pasado sufrieron un incendio en sus instalaciones, perdieron todo, pero no perdieron el ánimo, ¿verdad? No, fue una tragedia porque se perdió todo. Todo lo material. Incluyendo los libros de cabecera de Chucho Llanes, el director de Fundarte, Freddy Llanes. Que estaban allí en la oficina, pero ellos van a seguir adelante, no tienen stand en la feria, algunos de sus libros están acá, los libros de Rengifo se van a presentar acá para que ustedes los compren, publicados por ellos, también los de Monte Ávila y otras editoriales, pero principalmente los publicados por Fundarte, que ha sido guardián de la memoria de Rengifo, así que creo que es un acto solidario que los acompañemos en todas las presentaciones, especialmente a los amigos de Fundarte, para todos, para Freddy Ñañez, Kelvin Malavé, para todos un abrazo solidario y cuenten con nosotros para lo que sea necesario para seguir adelante. Ellos van a tener un festival de teatro que cambia de fecha, pero será, y van a tener una feria del libro en el cumpleaños de Caracas y serán parte también de Filben. Hablamos entonces en la próxima parte, en otro sector de esta gran librería de la plataforma del libro sobre antiimperialismo y algunos libros que recomendaba el presidente Nicolás Maduro en la inauguración de la feria. Ya regresamos. Tu es le soleil. Minutos, pero vamos a cerrar la librería mediática con un pensamiento, una reflexión antiimperialista. Recordemos también que sobre César Rengifo hay libros de César Rengifo, su dramaturgia, y también hay libros de crítica teatral que incluyen el ideario de César Rengifo, como este de Carlos Herrera, publicado por Fundarte, que consiguen acá en este stand. Recuerden que el 75% de los expositores pertenecen al sector privado. Esta es una feria organizada por el Estado que articula armoniosamente con el sector privado para que los lectores tengan libros para todos los gustos y de todos los precios. El presidente Nicolás Maduro propuso hacer una discusión pública en plazas Bolívar de todo el país, lo organizará seguramente el Ministerio de la Cultura. Este es el libro que tenemos que estudiar y que se va a distribuir gratuitamente, pero que ya puede descargarse desde distintos sitios web, porque el presidente Chávez lo había recomendado en el año 2010, Bolívar, Pensamiento Precursor del Antiimperialismo, de Francisco Pi Vidal. Así que este libro, escrito hace unos 40 años, es maravilloso para estudiar el pensamiento de Bolívar. Y dentro de la biblioteca antiimperialista estará, por supuesto, el libro de Gustavo Pereira, Simón Bolívar, Escritos Anticolonialistas, que es muy claro y muy didáctico. Esta es una edición del CONAC, pero se hicieron después ediciones diferentes en otras editoriales. Entonces, yo le voy a regalar este libro a Eduardo Lalo, así como le regalamos hace 2 años el de la librería mediática que nos publicó PDVSA La Estancia. Vamos a regalarle este libro que cuenta la historia y los inicios de la librería mediática, cómo hacernos amigos de los libros mientras vemos televisión, que presentó Isidoro Duarte y que escribimos nosotros. Y vamos a cerrar el programa con una reflexión de ustedes sobre por qué tenemos que leer sobre antiimperialismo, por qué tenemos que tener una conciencia antiimperialista, ¿por qué? Bueno, yo creo que la respuesta más sencilla es porque existe el imperialismo, ¿no? Y ha existido con otros nombres desde siempre. Yo a veces, pues hay toda una crítica muy posmoderna, digamos, a los nacionalismos, ¿no? Y es muy entendible. Los grandes crímenes del siglo XX, como algunos de ellos, son en nombre del nacionalismo y constantemente se cometen. Pero, ¿qué se hace frente al nacionalismo de otro, frente al nacionalismo expansivo de otro? Es curioso que en la cultura norteamericana no se utiliza la palabra nacionalista. Siempre el nacionalista es otro, es el enemigo. Y sin embargo, cuando se refieren a lo nacionalista estadounidense, se utiliza la palabra patriotismo, que es todavía más bizarro, ¿no? O sea, es una cosa todavía más tenebrosa. Entonces, la pregunta es, poniendo el caso de Estados Unidos, digamos en Puerto Rico, ¿qué se hace frente al nacionalismo de Estados Unidos? ¿Se cruza uno de brazos? ¿Deja que le pase un tractor por encima? ¿O se deja torcer el brazo, como dijo el señor en estos días?
erige de alguna manera alguna valla, ¿no? Algún límite, alguna frontera, aunque sea simbólica, ¿no? Y entonces eso es un fenómeno universal. Yo creo que cualquier comunidad humana, cualquier nacionalidad, cualquier pueblo tiene que, por lo menos, establecer unos lindes. Esos lindes no son barreras absolutas, no es aislamiento, no es decir que lo mío es mejor que el de cualquier otro, pero establecer por lo menos un espacio de convivencia, ¿no? Y de saber bajo qué principios se da el diálogo, ¿no? Y entonces, sin rehuir de él. Así es. Gustavo, es una responsabilidad que un libro tuyo esté en esa biblioteca antiimperialista y los jóvenes te leen con mucho placer y entienden mucho tus libros, enamoran con tu poesía y reflexionan con tus ensayos. Es una responsabilidad, vas a tener que viajar a alguna de las plazas Bolívar a hablar de tu libro, eres un viajero incansable. ¿Cómo te sientes con esa responsabilidad? Era un viajero incansable. Ahora tengo una especie de fobia por los aeropuertos. Amo los aviones, pero detesto los aeropuertos a tal punto que prefiero viajar por tierra, a veces manejando yo. Pero mira, la cuestión del antiimperialismo es fundamental porque está en vida el futuro del planeta, del propio planeta. Que cualquiera que se interese por su propia vida investigue las cifras de destrucción masiva que se han hecho en los océanos, en los ríos, con los árboles. Todos los años se talan millones de hectáreas de árboles. Las fuentes de agua se están secando. Los mares están subiendo su nivel, los niveles de contaminación están penetrando a tal punto todos los intersticios del planeta que si el imperialismo dura 50 años más, creo que no vamos a tener planeta. No es juego. Ellos suponen que se van a salvar, los amos de la guerra, qué sé yo, con un viaje espacial tal vez, armando una ciudad para ellos en la Luna o en Marte. Eso no va a ocurrir. Ellos van a ser víctimas de su propia besania, de su propia locura. Y es una cuestión humana para cualquier mortal ser antiimperialista. Es una cuestión de vida o muerte, definitivamente. Así es. Laura, tu reflexión, tú eres una persona que goza de mucha credibilidad entre los jóvenes y por eso tu palabra es muy valiosa en este momento en el que, como decíamos, la feria se constituye en un espacio para pedir la solidaridad y recibirla amorosamente en este momento que la necesita tanto Venezuela, que tan solidaria ha sido con otros países en tantas ocasiones. Laura, cierra todo el programa con tu reflexión. El imperialismo concibe a Latinoamérica como materia prima, básicamente es materia prima. Todos los crímenes que se han cometido contra la Amazonia, todo lo que ha ocurrido en este momento con nosotros tiene que ver con el petróleo, evidentemente. Yo recuerdo una consigna hace muchos años en una feria del libro en Cuba que decía, no le digamos al pueblo cree, digámosle lee. Y por eso me parece tan importante todo lo que se ha generado aquí durante todos estos años con relación a la lectura, porque la gente tiene que formarse a través de la lectura y tener su propia concepción de las cosas y entender lo que es la soberanía y por qué hay que defender nuestra soberanía como nación. Y eso se hace a través de la cultura, a través de la formación con la lectura. Eso es básico, tenemos que tener un pensamiento independiente y tenemos que defender nuestra soberanía. Así es. Bueno, con estas reflexiones nosotros los invitamos a recorrer todos los espacios de la Filben, Teresa Carreño, Pasillo del Vivir Bien, UNEARTE, la Plaza de los Museos, el pabellón infantil que tiene actividad permanente. Allá va a estar Javier Guedes, entre otros, que ganó el Premio Nacional del Libro con su cuento Náutica y viene de Mérida. Y van a estar muchas personas que trabajan en pro de los niños lectores. Nosotros el sábado que viene vamos a volver a tener un programa de la librería mediática acá con los compañeros de TV Lecturas y probablemente con el ministro Iturriza. Y vamos también a tener todos los programas de Radio Nacional de Venezuela en el canal informativo en vivo desde el stand de RNB en la feria. Domingos a las 4 de la tarde, martes y jueves a las 5 de la tarde para una participación abierta de todas las personas que se nos han acercado a felicitarnos por el programa y a nosotros nos llena eso de gran felicidad. Ayer una señora me dijo, gracias a usted yo me interesé en los libros y gracias a usted yo leo.
y gracias al presidente Chávez, que fue tan lector y tan entusiasta de los libros, que contagió también al presidente Maduro, a todo su equipo, y gracias de verdad desde Venezuela, y me hago vocera de Venezuela, al Centro Nacional del Libro, por su entrega en la organización de esta feria, que hizo que después de 11 años de que la feria fuera solo en Caracas, empezara a convertirse en Filben y recorriera toda Venezuela. Abrazos como el que ahora nos vamos a dar, necesitamos que todas las personas que vengan se los den acá a Venezuela. Su solidaridad es importante para nosotros, así que yo te entrego este libro y nos abrazamos como hacemos con los niñitos, todos aquí en un abrazo redondito. A leer siempre y a leer de todos la invitación, se hace posible en la Filben y se hace posible luego en las librerías y bibliotecas públicas todo el año, y en las bibliotecas de los amigos, cuando uno sale del bar también, siempre. Hasta el próximo programa. Tu es le soleil, 1 million de matins, soleil.